Bien, vamos a hablar de este primer tema que son las ondas vesicales. Hacemos una pequeña pausa y vamos a ver el tema de aspiración de secreciones. Bien, en la cuestión de sondas vesicales son procedimientos el cual el paciente lo requiere por una retención urinaria, un procedimiento quirúrgico, pero tenemos que entender que todo procedimiento invasivo a los pacientes tienen que ser de manera aséptica, o sea, libre de contaminación, todo estéril, porque muchas personas después de colocación de sondas padecen de infecciones urinarias y muchas veces duran hasta meses con ese problema. Y todo por un mal manejo de una sonda vesical. Me dicen si están viendo pantalla ahorita ya. Sí, Si llegan a ver que no cambia, me dicen, por favor, que luego que se queda como pausada. Bien. Perdón. Como introducción, sabemos nosotros lo que adelanté, el uso adecuado de las sondas. Es una herramienta que nosotros vamos a utilizar, sobre todo en pacientes como paramédicos, como enfermeros, que no tengan la capacidad, ya sea por alguna enfermedad, algún trauma, alguna cirugía, de levantarse, ir a sus necesidades fisiológicas, a un baño, una alternativa a la sonda vesical. Pero tenemos dos tipos de sondas vesicales, unas que son nada más para drenar eh, lo que es la vejiga y otros para que sea permanente. Ahorita las vamos a ver las dos. Recordar que siempre se debe de realizar bajo indicación precisa, siguiendo protocolos de seguridad como el EPP, la asepsia, antisepsia de la zona genital y el colocar sondas nos permiten evaluar estado del sistema urinario y su función renal. ¿Por qué? Porque como va acumulando orina, nosotros podemos cuantificar y sacar un cálculo de cuántos mililitros por kilo de peso por hora el paciente está orinando. ¿Sí tienen en qué anotar? sí, Ok, vamos a iniciar a anotar una fórmula para cálculos de orina que produce nuestro organismo en adultos por hora. Pongan ahí eh, fórmula de gasto urinario. Fórmula de gasto urinario. Ok, la fórmula es la siguiente. De 0,5 a 1 mililitro por kilo de peso por hora. Repito, 0,5 a 1 mililitro por kilo de peso hora. Vamos a poner un ejemplo. Igual saquen su calculadora. Una persona que pesa 80 kilos, que estuvieron con ustedes de paciente, no sé, 4 horas. Multiplicamos lo mínimo, que es 0,5 por 80 por 4. ¿Cuánto les dio? 160. Ajá, es el promedio de lo que tiene que orinar mínimo. Mínimo debe de orinar eso. Si lo multiplican por 2 es lo máximo que debería de orinar, que serían 320. Eso obviamente pues en mililitros, ¿verdad? Ajá, el resultado son mililitros. Entonces, ¿por qué es importante conocer la fórmula de gasto urinario? Eh, Tu riñón filtra la sangre. Se dice que en promedio al día por el riñón pasa hasta 900 litros de sangre, que pasa una y otra vez. De esos promedio 900 litros, y lo pueden consultar en mi bibliografía, hasta 180 litros son filtrados por el riñón.
Y de esos 180 litros que filtra, solamente produce en promedio de 0,5 a 1 mililitro por kilo de peso. Entonces, es importante porque nosotros tenemos que saber si mi paciente está orinando de más o de menos. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ya colocaron una sonda, ya tiene su bolsa recolectora, pasaron 8 horas y el paciente tiene 160 mililitros. ¿Cómo voy a saber yo cuánto orinó por kilo de peso? Ah, pues voy a hacer divisiones. Saquen la siguiente división. 160 entre 8 horas. ¿Cuánto orinó por hora? 20. Ok. 20 entre 80 kilos. ¿Cuánto orinó por kilo de peso? 0.25. 0,25. ¿Y lo mínimo cuánto era? 0.5. Entonces está orinando por debajo todavía de lo mínimo. O sea, la mitad. A este paciente se le llama que está en hipoanuria. Anoten el concepto. Hipoanuria. Poca producción de orina. Hipoanuria. Con H. Ok, ahora vamos a poner el ejemplo del mismo paciente de 80 kilos, 8 horas, que en la bolsa tenía 2.000 mililitros, estaba llena, 2.000. Ustedes la tiran, pero ya vieron que era 2.000. Ahora, 2.000 entre 8, ¿cuánto orinó por hora? 250. Entre 80 kilos, ¿cuánto orinó por kilo de peso? 3.125. Entonces, ¿orinó bien o orinó mucho? Demasiado. Ajá, el triple prácticamente de lo máximo. Entonces, este paciente está en poliuria. Poliuria. Algunos también le llaman hiperanuria, o sea, aumento de la producción de orina. Y ven la importancia de hacer un cálculo y saber que este paciente está orinando de más o está orinando de menos y reportarlo al médico. Esa es la importancia de tener una cuantificación de líquidos a base de una colocación de sonda, que ese es el punto al que quiero llegar. Que no porque orine de más significa que está bien, sino que algo está pasando, algo está mal. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Ah, bien. ¿Qué son las sondas vesicales? Como aquí nos dice, un dispositivo médico flexible que se introduce a la vejiga a través de la uretra para drenar orina. Y si vemos en la imagen, hay diferentes colores. ¿Alguien se da una idea por qué hay diferentes colores? Pues como en los catéteres de diferente, ¿cómo se dice? Ajá, ahí vas, ahí vas. Ah, mm, Diferentes calibres. ándale. Eh, Ajá, entonces, también los colores lo hacen para que de manera rápida identificar el tipo de sonda que necesito y no andar leyendo etiqueta por etiqueta. Los catéteres sí, es igual, perdón. Si ocupas un calibre grande, sabes que ocupas un verde, un rojo, un gris o un naranja. Si quieres un catéter chico, un azul, un amarillo. Entonces aquí igual pasan las ondas. La naranja es la más estándar en adultos, calibre 14. ¿Para qué nos va a servir?
Pues para drenar orina, la medición de la diuresis, de cuánto orinó, lo que hace rato sacamos fórmulas. Alivio de la retención urinaria, muchos pacientes no pueden orinar. Uno puede ser por trauma genital, otro puede ser por algún tumor, por la próstata en los hombres que esté inflamada o con algún problema de cáncer y procedimientos quirúrgicos, porque, por un ejemplo, una cesárea, la paciente va a estar bloqueada, no se puede mover la mitad de su cuerpo. Recuerden que todo paciente con cirugía tiene que entrar con vendaje de miembros inferiores para evitar trombosis y a la vez poner una sonda porque no se va a poder de momento levantar hacia sus necesidades. Se les deja la sonda por unas horas. Entre menos horas esté la sonda, mejor. Si es una lesión, pues yo así que permanente, pues sí, hay personas que duran meses o años con sondas, pero va habiendo trauma en la uretra, porque es normal, obviamente es un cuerpo extraño. Los tipos de sonda se clasifican principalmente según su duración y su uso y diseño. Por ejemplo, tenemos las intermitentes, que son la sonda Nelaton, se introduce de manera temporal, nada más sirve para vaciar la vejiga. Esta sonda, si vemos la imagen, ¿sí? Nada más tiene una sola entrada, a diferencia de la anterior, que tiene dos entradas. Ahorita vamos a ver para qué sirve. El uso como más común, el paciente con retención urinaria, por ejemplo, cuando va a haber partos, también vacian vejiga, porque luego con el esfuerzo que hace la paciente, expulsa orina a presión. Entonces, uno que atiende parto, pues va a estar enfrente, pues obviamente te va a dar un chisguetazo de orina y es por seguridad. Por eso se drena con estas sondas, nada más es para vaciarla. Una vez que se vacía, esta sonda se retira y se tira. Las permanentes, si vemos la diferencia, es de otro color, otro tipo de material, tiene un globo en la punta. Ese globo se infla según lo que diga el fabricante. Por ejemplo, vemos esta imagen, alcanzan a apreciar que es un calibre 22 French y que se puede inflar hasta con 30 centímetros cúbicos de agua inyectable. ¿Alcanzan a ver en la punta de la sonda? Sí. Sí. Ajá. Sí, Aquí el apuntador en esta zona, ¿verdad? Todas las sondas Foley que se van a quedar eh, por horas o algunas veces por semanas, te indican qué calibre y te indican cuánto es lo máximo que le puedes poner. No significa que ocupen 30 cc para llenarlo. Muchas veces yo les pongo 10 y es más que suficiente. Lo único que hace el globo es evitar que se salga por la uretra la sonda, ¿sí? Y ha habido casos que los pacientes se jalan, se tiran la sonda y se la sacan con todo y el globo inflado, pues es un sangrerío, es una hemorragia. Las ondas permanentes permanecen dentro de la vejiga por un tiempo prolongado, tienen un balón que se infla para mantenerla fija y se conecta a una bolsa recolectora de orina. ¿Ok? Entonces ahí vemos mucha diferencia entre una sonda y otra. Vemos que en la punta donde se conecta o se vacía, nada más tiene una entrada y esta tiene dos entradas. ¿Sí? Según su diseño, sonda Foley de dos o tres vías. Por ejemplo, vemos en la parte de arriba, donde tenemos aquí dos vías. En esta, aquí, en esta de aquí, es donde se coloca la jeringa, ¿sí? Con el agua que vamos a meter en el globo. Como en esta dice 18 French, 5 mililitros máximo. Entonces aquí no debo de pasar el 5 si no voy a tronar el globo.
Y a diferencia de esta otra, que es de tres vías, aquí, en esta de aquí, se introduce el agua. En esta de aquí se coloca la bolsa recolectora y en esta última se coloca la solución de irrigación. Esto lo hacen cuando hay cirugías de vejiga o traumáticas, alguna, alguna lesión. Está constantemente entrando por aquí irrigación y por esta otra está saliendo lo que esté contenido en la vejiga. ¿Sí se entiende este concepto, este principio? Sí, Sí. Dice en el chat, Sandra, para la necesidad de cada paciente, exactamente. Así que no todo va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, este tipo de sondas de tres vías son poco usadas, pero sí se conocen en el ámbito hospitalario y algunas veces se ha hecho traslados con pacientes con este tipo de sondas. Pues nada más lo que está haciendo es introducir solución y todo lo que ya sea desecho, orina, sangre, va a salir por aquí. Ok. La sonda Tillman o COUT, punta curva, eso nos ayuda para facilitar la inserción en ejemplos como obstrucción como la próstata. Si vemos cómo está la punta como curviadita, ¿sí? Porque generalmente es recta. Y este tipo de diseños ha facilitado su colocación en problemas con obstrucción. Son poco usadas también, pero sí existen. Lo que más van a encontrar, obviamente, va a ser esta, 100%. Pero que mejor que sepan que existe todo porque luego los agarran de bajada. Sonda Nelaton. Sí, sí. La sonda Nelaton, como vimos, es recta y simple. Uso intermitente que no se debe de colocar todo el tiempo ahí. Nada más es para vaciar vejiga. Y pues imagino que alguna vez bueno, no sé, los que trabajan ya en el área de la salud si hayan visto de este tipo de sonda. ¿Qué me pueden decir? ¿No? O nunca las han visto también, puede pasar. Según la vía de colocación, existen dos vías de colocación. La sonda uretral, que entra obviamente por la uretra, y la sonda suprapúbica, como vemos en la imagen, entra por el pubis. Eso quiere decir que hubo alguna obstrucción. De hecho, si vemos esta imagen, ahí se aprecia cómo hay una obstrucción que ya no permitió la entrada de la sonda. Por tanto, no va a haber drenaje. Generalmente pasa mucho en pacientes con algún daño neurológico o trauma. Entonces, como ya no fue viable, entonces usan la vía suprapúbica. Eso sí lo he visto muy común, donde los pacientes, y es más fácil todavía de colocar porque hablando del orificio de inserción a la vejiga, son como 5 centímetros o menos. Dice, nosotros tenemos, pero las usan para aspiración. Bueno, sí, se ha pasado que las usan como esa alternativa para aspiración de secreciones. También es válido. Así que nosotros, y más como paramédicos y enfermeros, andamos ahí ideando, ¿verdad? Ah, caray. Bien. Entonces sí se entiende estos dos conceptos. Uretral
y suprapúbico. Ok. Según el material, tenemos de látex, silicona, PVC, hidrogel. Aquí las más utilizadas son las de látex, que es la amarilla, la de silicona, que es la blanca, e hidrogel son las más caras, y de PVC yo la verdad casi nunca he utilizado, pero existen esos materiales. Eh, la de silicona que más se usa está muy cara la sonda. Yo creo que una sonda normal de látex anda costando 300 pesos y una de silicona hasta 2,000 pesos. Esa es la diferencia entre los materiales, pero obviamente este, la silicona menos trauma porque no está cambiando constantemente la sonda. Tamaño de la sonda vesical se mide en una escala de French o Charrier. Equivalencia un French a 0,33 milímetros de diámetro externo. Eh, generalmente muchos dicen, que tiene 16 FR. Significa French. Es la unidad de medida para los calibres. Los rangos más utilizados en pediátricos de 6 a 10 French, mujer adulta de 12 a 14 French, hombre adulto de 14 a 18 French, y situaciones especiales de 18 a 24 French, por ejemplo, la hematuria o irrigación vesical, lo que hace rato hablábamos de las tres vías, hematurias, porque se forman coágulos. Entonces, entre más amplio esté el foramen, pues mejor, ¿sí? Ay, se me pasó decirles que estoy grabando la clase para que luego la puedan repasar también con calma, ¿sale? Para que no se estresen en estar anotando todo rápido. Nomás lo que les pida que anoten, pues ya lo notamos. El principio importante, sé utilizar el calibre más pequeño que permita el drenaje adecuado para evitar lesión de la uretra, dolor e infecciones. Recuerden que siempre todo estéril, guantes y demás, como hacer una curación, todo lo que sea invasivo al cuerpo, tenemos que ser asépticos, libres de contaminación. Dato clave, a mayor número de French, mayor es el diámetro de la sonda. Aquí no es como los catéteres, ¿verdad? Que un catéter, un número pequeño es el catéter más grueso. Aquí es más número, más calibre. ¿Cómo elegir la medida? Sexo y edad del paciente. Obviamente no le van a poner un 14 o 18 a un niño, ¿verdad? El objetivo de drenaje va a ser nada más orina o va a haber sangre, hematomas, perdón, hematuria. Menor calibre, posible efectivo y evitar el trauma uretral, porque luego se aferran a poner calibres grandes y nada más traumatizan la uretra. Y luego andan con los sangrados, los edemas y se complica todo. Las indicaciones, retención urinaria, control estricto de líquido, pacientes críticos, cirugías, como ya lo habíamos platicado, las contraindicaciones, lesión uretral sospechosa, infección urinaria severa sin indicación. O sea, si encontramos algo de esto, pues mejor no se coloque. Obviamente los médicos son los que se encargan de hacer eso, pero tenemos que entender por qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Pacientes en los que se utiliza son hospitalizados, críticos, posquirúrgicos, inmovilizados. ¿Sí? El material necesario es una sonda estéril, guantes estériles, gasas estériles, jeringa de 10 mililitros. Bueno, en el caso de ser sondas Foley, no las Nelaton porque esas pues, no se utiliza. Lubricante, el antiséptico, bolsa recolectora y la fijación. Aquí en fijación también existen fijadores profesionales de fábrica, que luego los vamos a conocer, porque luego pretenden siempre fijar con tela adhesiva, igual como cuando canalizamos, y no se debería de hacer. En la preparación del paciente, explicar el procedimiento siempre, la posición adecuada,
antisepsia de la zona, técnica estéril. En el hombre, pues con decúbito supino es más que suficiente y mujer en posición ginecológica. Procedimiento de colocación, lavado de manos por la OMS, técnica estéril, lubricación, inserción suave, inflar el globo, si es que aplica, y la fijación. En este caso, la sonda Foley, pues se aplica. Aquí es importante mencionar lo que dije al principio porque muchas veces se han colocado sondas, no se llevan las medidas adecuadas, no usan el EPP, no se ponen bata. La verdad es que cuando yo les enseño la colocación de sondas Foley con todo el equipo como debe de ser, pues la verdad que cuando llegan al hospital o lo ven que lo hacen, pues nada que ver. Cuando muchos usan cubrebocas y guantes, cuando nos dice que tiene que ser técnica estéril, y eso implica campos estériles, bata estéril, guantes, tener tus anteojos, algunos hasta usan el gorrito para cubrir del cabello, entonces no es nada más llegar y colocar una sonda. ¿Cuántos mililitros de agua se debe de llenar la Foley? En los pediátricos promedio son 5 mililitros, adultos 10, usos especiales 30. Y cuidar que no se jale el paciente porque si se han sacado la sonda con todo y globo. Verificar siempre el volumen indicado de la sonda. Ahí viene marcado como lo vimos. Utilizar agua estéril, no uso de solución salina y no sobrellenar el balón, que también puede tronar o puede lacerar. ¿Qué complicaciones puede tener? Infecciones urinarias, que son las más comunes. Trauma de la uretra por un calibre muy grande. La obstrucción, algún coágulo que puede haber ahí, o células epiteliales que luego se acumulan, y la hematuria, que es el sangrado con orina. A ver, me dice, pregunta Sandra, ¿qué pasaría si truena el balón? No, nada, no pasa nada, nada más se retira la sonda y se vuelve a colocar otra, pero no, no pasa nada. Dice, ¿cada cuándo se tiene que cambiar las sondas? Por ejemplo, las ondas Foley, ¿se acuerdan de los tipos de materiales? Déjenme regreso un poquito. ¿Dónde está? Aquí. Ahí tendremos que ver bien la especificación del fabricante, pero normalmente una sonda de látex como la amarilla se retira cada 4 a 7 días. La de silicona puede durar hasta 3 semanas. Eso tendríamos que ver el fabricante, porque también pues, hay calidad de material, ¿verdad? No porque sea de silicona significa que sea buena. También entre el mismo material hay calidades. Es, por ejemplo, un apósito transparente. No es lo mismo un apósito transparente Tergadem con pegamento 3M a un genérico que te va a durar 24 horas y el Tergadem 3M te va a durar 72 horas fácil. Entonces también hay que ver la calidad del fabricante. Y siempre no hay en las etiquetas, siempre lean las etiquetas, como en la clase pasada que hablábamos del factor de goteo, nos va a dar indicaciones sobre su producto. Entonces, se supone que una de silicona, pone que te dure 15 días por la calidad que tiene, ahí lo vas cambiando, ¿sale? Pero es muy variado el uso. Lo que sí les puedo decir es que las sondas Foley o sondas permanentes, pues deberían de durar lo menos posible. Pero cuando hay una lesión, pues así grave, pues no hay otra más que estar constantemente cambiando sondas. Lo que no se vale es que los cambien cada mes, porque luego andan cada mes, cambiando sondas y pues ahí, pues no, eso sí, riesgo de infección.
muy cañón. Muchas veces han tenido hasta sepsis por una infección de orina. O sea, llegan graves, ¿eh? Mm, ok, ¿cuánto tiempo puede durar una sonda vesical? La Nenaton, uso temporal. Aquí la pregunta que hace rato me hacían. Nenaton temporal, minutos. Sonda Foley látex, aproximadamente de 7 a 14 días. Y aquí checamos, por ejemplo, de silicona, de 2 a 4 semanas, hasta 30 días, pero hay que ver la calidad, ¿no? La suprapúbica puede mantenerse por largos periodos, semanas o meses, pero también hay que ver eh, las calidades y las condiciones, si hay aseo o no hay aseo, porque luego hay pacientes que no se asean, pues no. Requieren cambios periódicos según protocolo médico. Entonces, aquí está su respuesta a lo que hace rato mencionábamos. Y pues obviamente lo más usado era el látex, que generalmente lo usamos de preferencia cada semana o máximo 15 días. ¿Sí? No sé si ya les quedó un poquito más claro con esto. Ok. Pues hay mucha bibliografía. Siempre recuerden que bibliografía va a haber muchísima, pero siempre procuren buscar bibliografía confiable. A ver, me preguntan, una vez colocada la sonda, ¿ya no existe forma de que siga saliendo orina de forma normal? No, ya la orina sale toda por la sonda. Si está saliendo orina por los lados de la sonda y la uretra, porque si suele pasar, es porque no es el calibre adecuado o no está muy bien inflado el globo. Entonces, no debería de salir orina entre la uretra y la sonda. Entonces, cuidar eso. Si llega a pasar eso, hay que cambiarla y poner un calibre un poquito más grande. No sé si te resolví tu duda, Victoria, Sí, gracias. por nada. Muy bien, vamos a dar un descanso, unos 20 minutitos, y ahorita vamos a hablar de la aspiración de secreciones. ¿Va? Ahorita nos conectamos en unos 20 minutos, a las 12, para que vayan al baño, tomen algo, coman algo. Nos vemos a las 12. Igual en la Muy misma bien, lista, gracias. ¿no? Sí, el mismo link, en el mismo link, por favor.